Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Vamos a trabajar las últimas piezas del perrito San Bernardo. Ahora hacemos hocico. Empezamos. Para hacer el hocico hacemos 2 anillos mágicos con 6 puntos bajos. Ya les dije, estoy haciendo en café para que se vea, pero lo colocamos al perrito en negro, porque generalmente esta racita tiene la nariz o el hocico negro, pero hay varias formas. 2, 4, 6. Ya saben, no lo cerramos del todo, lo dejamos un poco flojo para que se vea ya. Esto lo vamos a cortar, esto lo unimos y lo dejamos. Vamos a cortar y vamos a hacer otro anillo con 6 puntos. Eso sí, no lo cortamos y lo vamos a unir. No es grande el hocico, apenas vamos a hacer 3 vueltas y ya armamos el hocico del perrito San Bernardo. También nos sirve para otras razas. 2, 4, 5, 6. Cerramos, sacamos esta marca. Ahora empezamos a unir los anillos. Empezamos con un punto en el primer anillo, un aumento, nos saltamos al segundo anillo, continuamos con un punto. Esta vuelta vamos a hacer un punto, un aumento. Entonces nos toca hacer un punto, un aumento, nuevamente un punto, un aumento. Recuerden que cada aro tiene 6 puntos. Por lo tanto, buscamos, acá está. Continuamos. Este es el aumento. Un punto. Acá ya tenemos un punto, un aumento, un punto, un aumento, 2, 3, 4, 5 y hacemos un aumento acá. Ya ocupamos los 6 puntos de un aro. Del otro aro ocupamos 2. Continuamos con los 4 puntos que nos faltan. Un punto, un aumento, un punto, estamos saltando, un punto y terminamos con un aumento.
En esta vuelta tenemos 18 puntos. Segunda vuelta, nos vamos 1, 2 puntos, un aumento. Así vamos a repetir alrededor del tejido. 1 punto, 2 puntos y el aumento hasta terminar la vuelta así, con 1, 2, nuevamente el aumento, de nuevo 1 punto, 2 puntos y el aumento. Así terminamos alrededor del tejido, sin dejar ni un punto. Eso hace variar a veces todo alrededor. Y esta parte que se abre, vamos a coser con los hilitos que nos sobran. Acá ya tenemos el aumento, 2 puntos. Este nos toca un aumento. Seguimos con 1 punto, 2 puntos y terminamos con un aumento. Sacamos la marca. Ahora, vuelta 3, nos vamos punto sobre punto. Recogemos todos los puntos. Antes, acá esta parte va a ser hacia abajo. Por lo tanto, necesitamos una subida, se puede decir. Así, vamos a hacer estos 2 puntos del centro en puntos altos. Y continuamos con nuestros puntos, punto sobre punto. Les repito, esto, el hocico lo van a hacer en negro. Y traten de hacerlo con un hilo más delgado, un poco más delgado. Así ya va armándose, vean. Y este hocico les sirve para otras razas. En otros proyectos siempre les indico el hocico o algunas piecitas para que nos sirven en otros proyectos de perritos. Ya terminamos. Sacamos el hilo y hacemos el punto deslizado, con lo cual ya terminamos. Dejamos hebra. Ahí está. Ya les dije, esto lo van a dar un punto. Un puntito para unir esa partecita. Vean cómo se ve. Esta parte estará hacia abajo porque tiene en forma de corazón. Vean. Ahí está el hocico. Entonces terminamos con las piecitas que nos faltan. Ahora les muestro cómo vamos a armar el perrito. Ya teniendo la cabeza, ya podemos estar uniendo al cuello. Miren, el cuello está así. Depende de la postura que está el perrito. Cuando están mirando hacia arriba tienen el cuello alto. También cuando están viendo abajo lo podemos doblar un tantito y colocar ahí la cabeza. Depende de cada uno. Vean, así, de esta manera, mirando hacia abajo. Como está doblado un poquito, va a ser más duro para que sostenga la cabeza.
pero si gustan que tenga un cuello alto, solo lo van a coser acá. Ya está cosida toda la espalda. Entonces, ahí ya tenemos el cuerpo del perrito San Bernardo completo. Ya teniendo todas las piezas, lo armamos al perrito San Bernardo. En principio, el hocico, ya les reiteré varias veces que vamos a hacer en negro, a pesar que lo filmé en otro color. Está en la cuarta vuelta de la parte de la nariz, es en la cuarta vuelta alrededor. Ya ven que tiene su baba más larga. La oreja. Ahora les digo, esta es la vuelta 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26. A partir de la vuelta 26 lo cosemos en esta forma, como está acá, así, así. Vean, ahí ya lo estoy poniendo para indicarles. La oreja se le cose de adentro, así, de este lado, no de afuera, sino de este lado. Lo cosemos así, punto con punto, pero por dentro, no por fuera. Y se irá armando de la forma que está la otra orejita. En este, vean, así. De la terminación de la cabeza, 2, 4, 6, 8, en la 10 terminamos. Y acá también ya les dije con, si están haciendo con todo este detalle del blanco, empezamos de la terminación del tejido perlado, de este lado igual. Ahora les indico la cola. La cola lo van a coser de esta forma. Tenemos este detalle. Esto es la parte media plana hacia arriba y lo que está con bulto hacia abajo. Es en la vuelta 2, 4, 6. A partir de la terminación, desde acá, 2, 4, 6. Al centro. Esto es todos los detalles. Ahora, las pezuñitas que siempre me piden. Yo ya tengo hechas, vean. Esta la sobré para indicarles. Lo metemos la aguja por cualquier lado a este lugar. Vamos a contar. 2, 4. 4 vueltas. Tenemos los puntos altos que hicimos. Tomamos esta parte que está abultada, lo vamos a repasar, lo apretamos nuevamente de la otra pezuñita del mismo lugar, así. Tiene estas pezuñitas los puntos sobresalientes. Tomamos este punto, sacamos de ese lugar que está sobresaliendo, jalamos nuevamente. Todas vamos a hacer con 4 puntos y de los lugares que están sobresaliendo. Nada de otro mundo, amigas y amigos. Ahí terminamos.
Sacamos y aquí damos puntaditas dobles. Acá vamos a hacer unas puntaditas que denoten que es la parte de atrás. Con eso terminamos las pezuñitas, pero si gustan lo pueden dejar en blanco porque se nota, es bien notorio las pezuñitas y se ven también bonitas así. Sacamos por cualquier lado y cortamos el hilo. Con eso ya terminamos. Ahí está, así las pezuñitas. Entonces ya con eso terminamos al perrito San Bernardo. Nos toca coser la orejita tal como les dije, la cola y el hocico. También ya les indiqué hacer las pezuñitas y así terminamos a nuestro perrito San Bernardo. Espero que hayan disfrutado de este tierno proyecto. Antes de despedirme, quiero invitarles a seguir viendo mi canal donde verán más proyectos como este. También no olviden suscribirse para recibir las notificaciones y saber de cuándo estamos subiendo un nuevo contenido. Además, si les ha gustado esta y más proyectos, les agradecería mucho regalarme un like o me gusta para así seguir animándome a seguir compartiendo con todos ustedes. Saludos y bendiciones hasta un nuevo proyecto.